Número 12. ¿Quién de estos hombres fue el más peludo o velludo? A. David. B. Esaú. C. Saúl. D. Pedro. Tú sabes, Cristiano Curioso, que tienes 10 segundos para responder. La respuesta correcta es la letra B, Esaú. Puedes leerlo por ti mismo en Génesis 25:25. Ahí se dice que Esaú era un tipo velludo. Pregunta 11. ¿Quién de estas mujeres duró menos tiempo como viuda? A. Noemí. B. Zafira. C. Dorcas. D. Betsabé. Tienes 10 segundotes, Cristiano Curioso, para responder. Y la respuesta correcta, Cristiano Curioso, es la letra B. Si no me crees, puedes leer Hechos capítulo 5, verso 7. Ahí dice que Zafira fue la mujer que duró menos tiempo viuda. Tan solamente 3 horas después de que murió su esposo, ella también falleció. Pregunta 10. ¿Quién de estos hombres fue calvo? A. Eliseo. B. Jacob. C. Elías. D. Aarón. Tienes 10 segundos para responder, Cristiano Curioso. Y la respuesta es la letra A, Eliseo. Si no me crees, lee 2 de Reyes 2 del 23 al 24. Ahí unos jovencitos se burlaron de Eliseo porque era un hombre calvo. Pregunta 9. ¿Quién de estas mujeres tenía los ojos delicados? A. Raquel. B. Ana. C. Débora. D. Lea. Y tu tiempo, Cristiano Curioso, comienza ahora. La respuesta correcta es la letra D, Lea. Miren Génesis capítulo 29, verso 17. Ahí se dice que Lea tenía los ojitos delicados. Pregunta 8. ¿Quién de estos hombres era zurdo? A. Elí. B. Jehú. C. Salomón. D. Ahot. Tienes 10 segundos para responder, Cristiano Curioso. Y la respuesta correcta, Cristiano Curioso, es la letra D, Ahot. Mira la respuesta en Jueces capítulo 3, verso 15. Pregunta 7. ¿Quién de estas mujeres no fue estéril? A. Ana. B. Raquel. C. Abigail. D. Elizabeth. Tienes 10 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la letra C, Abigail. En Primera de Crónicas 3 se describen los hijos de Abigail. Pregunta 6. ¿Quién de estos hombres tenía una larga y pesada cabellera? A. Abimelech. B. Judá. C. Absalón. D. Sansón. Tienes 10 segundos para responder, Cristiano Curioso. La respuesta correcta es la letra C, Absalón. Lee 2 de Samuel 14:26. Ahí te enterarás que Absalón tenía un cabello súper largo y súper pesado. Pregunta 5. ¿Quién de estas mujeres fue arrojada por una ventana? A. Jezabel. B. Dalila. C. Rahab. D. Abigail. Tienes 10 segundos para responder, Cristiano Curioso. Y la respuesta correcta es la letra A, Jezabel. Lee 2 de Reyes, capítulo 9, verso del 32 al 33 y entérate cómo murió Jezabel. Pregunta 4. ¿Quién de estos hombres fue el más gordo? A. Obed. B. Elí. C. Eglón. D. Manasés. Tienes 10 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra C, Eglón. Lee con tus propios ojitos café, Jueces capítulo 3, verso 17. Pregunta 3. ¿Quién de estas mujeres fue la más infiel? A. Dalila. B. Gomer. C. Rebeca. D. Salomé. Tienes 10 segundos para responder.
Y la respuesta correcta es la letra B, Gomer. Si no me crees, lee Oseas capítulo 1, verso del 1 al 3 y te darás cuenta de lo infiel que fue Gomer. Pregunta 2. ¿Quién de estos hombres no lloró en el funeral de sus hijos? A. Aarón. B. Moisés. C. Job. D. Lot. Tienes 10 segundos para responder. Y la respuesta, Cristiano Curioso, es la letra A, Aarón. En Levítico 10:6 se ve claramente que Aarón tuvo el mandato de no llorar en el funeral de sus hijos. Y finalmente, Cristiano Curioso, la pregunta número 1. ¿Quién de estas mujeres se casó con su medio hermano? A. Raquel. B. Ruth. C. Noemí. D. Sara. Tienes 10 segundotes para responder, Cristiano Curioso. Y la respuesta correcta es la letra D, Sara. Lee Génesis capítulo 17 del 15 al 16. Ahí se ve claramente cómo Abraham considera a Sara como su hermana. Llamas, esperas tú por mí. Conoces mi corazón, nada puedo esconder. Tu amor no me condena, me acercaré sin temor. Tu amor ha vencido, tu vida fluye en mí.
límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Borra mis maldades. Borra mis maldades. Purifícame, mi Dios. Lava mi pecado, límpiame, Señor. Borra mis maldades, purifícame, mi Dios. Renueva mi espíritu. Renueva mi espíritu, dame un nuevo y perfecto corazón. Renueva mi espíritu. Renueva mi espíritu, no te alejes de mí. Oh, renueva mi espíritu, dame un nuevo y perfecto corazón. Renueva mi espíritu, no te alejes de mí, Espíritu de Dios. Que es el tiempo de hacer barbecho en el corazón y de buscar a Dios para que Él envíe instrucción de cómo tener justicia, prosperidad, de cómo triunfar. Dios va a darles esa palabra. Dios va a darles esa palabra. Dile, Señor, renueva mi espíritu. Yo quiero esa palabra. En el nombre de Jesús. Lléname de ti, Espíritu. Vamos, dile, Señor, lléname. Lléname de ti. Vamos, lléname, Señor. Lléname de ti, Consolador. Vamos, todo avivamiento, vamos a pedirlo, lléname.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que estén mirando este programa, esta prédica. Le doy gracias a Dios por este momento, por esta nueva oportunidad que tengo de estar con ustedes por este medio. Seguimos todavía porque esta querida pandemia nos tiene un poco atrapados en lo que es las computadoras, los teléfonos, pero damos gracias a Dios. Doy gracias a Dios por poder estar nuevamente y he estado orando y he estado clamando a Dios que por medio de esta palabra el Espíritu Santo nos hable de una manera especial y podamos entender un poco más lo que es la vida cristiana para nosotros y el deber que tenemos como cristianos en esta vida que estamos pasando por este tiempo. Yo doy gracias a Dios, vamos a estar orando para iniciar. Digo, Padre, gracias por tu inmenso amor, por tu bondad. Gracias, papá querido, porque un día más, un día donde podemos regocijarnos, donde hemos podido decir en la mañana, gracias, Padre, por este nuevo día que nos está regalando, por el descanso de la noche, que aunque es una cosa normal para nosotros, natural, es que tú nos has permitido, Señor, ver un nuevo día, nos has permitido en este momento, Señor, a mi vida estar anunciando tu palabra. Gracias, Padre. Oro, como dije recién, y clamo que el poder de tu Espíritu Santo esté abriendo nuestros ojos espirituales, abriendo nuestro entendimiento para poder creer cada día más en ti y servirte con toda excelencia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Yo puse como título de esta palabra, Creciendo en el conocimiento. Segunda de Pedro, del 1 al 11, vamos a ir leyendo de a poquito para no confundirnos demasiado, pero doy gracias a Dios porque realmente hay una nueva oportunidad, ¿no? Una nueva oportunidad de hablar de Dios y de poder estar juntos, si bien no podemos estar abrazándonos. Les confieso que extraño tremendamente, les mando un abrazo simbólico, un abrazo espiritual, un abrazo como usted lo quiera recibir, pero un abrazo del corazón a cada uno de los que esté viendo esta grabación o esta prédica. Segunda de Pedro 1:2 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunde en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mire, yo descubrí un privilegio, usted dirá, qué privilegio tan grande, ¿no? Pero tremendo privilegio de poder retener, como nos dice acá el apóstol Pedro, dice, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador, han recibido, nuestro Salvador Jesucristo, han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Pedro compara nuestra fe como la de él, como la de Pedro mismo. Y nos dice tan preciosa, pero quiero que entienda, quiero que preste atención en una pequeñísima palabra, fe, porque vamos a movernos sobre esta palabra, sobre este fundamento en esta prédica. Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Todas las cosas ya nos han sido dadas, todas las cosas nos han sido entregadas. Por eso dice el apóstol aquí y nos compara, yo me comparo con lo que dice Pedro, ¿no? Los que por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa. Qué bueno tener esto, ¿no? Qué bueno tener, como dije, recuerda esta palabra fe porque va a ser el fundamento y es el fundamento de nuestra vida cristiana. Pero qué interesante es esto. Todo ya nos fue dado, todo nos fue dado. ¿Para qué? Para que vivamos como Dios manda, para que podamos vivir como Él quiere que vivamos. Versículo 3 dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia,
nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Por medio de qué? Dice, por su divino poder, el poder de Dios, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Nos llamó, y una vez más, quiero resaltar esto porque fue para mí también, no digo un descubrimiento, pero ya algo lo podemos entender y podemos saber. Pero que nos ha llamado por la gloria misma de Dios y por su excelencia, nos has concedido todas estas cosas para que podamos vivir como Dios manda. Y esto está maravilloso poder vivir de esta manera, por la propia excelencia de Dios. Todas las cosas nos han sido dadas. Entonces, qué bueno es esto, ¿no? Que abunden entre ustedes, decía el versículo 2, la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién nos dio el conocimiento? Dios mismo, como decía el versículo 3, por su propia gloria y excelencia nos hizo conocer a Jesucristo nuestro Señor. Y esto es muy importante. Ahora el versículo 4 nos dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. ¿Qué es lo que nos ha entregado Dios? Dice que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. ¿Para qué? Para que una vez haber escapado de la corrupción de este mundo, podamos llegar a tener parte de la naturaleza divina. Dice que hay más de 3.600 promesas a favor de los cristianos. Yo conseguí una. En Isaías 43, 25 dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de sus pecados. Tremenda promesa, dice Dios mismo. Fíjese, yo me he fijado en esto y quiero que tenga en cuenta esto. Dice, yo, el que por amor a mí mismo, está diciendo Dios, por su amor y por Él mismo, no tuvo por quién decirlo, lo dijo por Él, lo hizo por Él, borro todas tus transgresiones y no se acuerda más de tu pecado. ¿Para qué? Para que podamos llegar a vivir en la naturaleza que Él nos ha dado, su naturaleza divina. ¿Por qué? Por su gran amor, por su gran misericordia y por su gloria y excelencia. Así que no debemos pedir muchas veces, Señor, quiero, clamo, pido, porque ya nos ha dado todo. Quizás esta prédica la esté mirando alguna persona, un hermano que entiende o que recién está entendiendo un poco de la Biblia o que todavía no ha entendido, aunque ni siquiera ha recibido a Cristo como su Señor, pero ya le digo, he orado para que Dios abra el entendimiento y pueda ver que somos de la naturaleza que teníamos antes. Dios la ha transformado en una nueva naturaleza. ¿Para qué? Para que seamos participantes de la naturaleza divina. Él lo ha prometido. Él lo ha prometido. Ahora qué bueno que lo podamos creer. Nos ha prometido vida eterna. Somos participantes de la naturaleza divina. No le tengamos miedo al COVID. Respetemos, por supuesto, pero somos participantes de la naturaleza de una nueva vida en Cristo Jesús. Dice que estamos escondidos en Cristo Jesús y si esto lo aceptamos, si esto lo creemos, seremos mucho más que vencedores. Ahora tenemos todas las cosas que Dios nos ha dado para que podamos vivir conforme a su preciosa voluntad o como Dios manda. También hay una cosa que acá en el versículo 5, donde hay una demanda para nosotros. Desde el versículo 5 para adelante, yo encontré unas cuantas demandas para nosotros, los hijos de Dios. Dice el versículo 5, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud. Entonces yo vi que, cuando veo que dice añadir,
me interesó esta palabra porque añadir es que tiene que haber algo. Por eso yo le decía cuando empecé a leer que tengan en cuenta la palabra fe, porque la palabra fe es el fundamento de nuestra vida cristiana. Y entonces busqué en los verbos a ver qué decía y me aparece en Google, no sé, no soy maestro, alguno si me tiene que corregir me corrija, que es un verbo imperativo, ¿sí? A su fe. Ahí tenemos que empezar a poner cosas para arriba. A su fe agregar virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es la excelencia. También Google me fue sacando de algunas cosas, algunas dudas. A la fe, excelencia. No se olvide que Dios nos trajo a su presencia por su gloria y excelencia y nosotros tenemos que buscar eso. No debemos conformarnos con decir, bueno, ya tengo fe, ya soy cristiano. Y sigue añadiendo a la fe, virtud. A su virtud, entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Según también Google, que me sacó, desasnó bastante, el discernimiento, en especial manera sobre la palabra de Dios. ¿Qué puedo entender de esto? ¿Qué me está diciendo Dios? Entonces ahí yo digo, le voy a pedir a Dios que me dé discernimiento, pero resulta que me está diciendo que ya me dio todas las cosas. Entonces qué bueno es que el Espíritu Santo nos habla o clamarle si es necesario, pedirle al Espíritu Santo, si bien ya nos dio todo, que realmente demos vuelta una página, demos vuelta el libro y podamos también recibir el discernimiento o el discernimiento para lo que hemos entendido, que es muy importante. Al entendimiento, dominio propio. Bueno, en esto no precisa buscarlo en Google, que es muy difícil, o sea, dicho por muchísimas personas, muy difícil tener el dominio propio. Hasta aquí llego y hasta aquí paro y acá hago lo que yo me parece y no es fácil, pero bueno, a esto, al entendimiento, dice, agréguenle el dominio propio. Usted sabe que en estos tiempos, cualquier momento que pueda haber una discusión o algo, el dominio propio es muy difícil manejarlo, tenerlo. Pero gracias a Dios, porque por algo acá el apóstol Pedro nos dice, a esto que ya han entendido, pónganle en dominio propio. Al dominio propio pónganle constancia. ¿Qué es la constancia? La voluntad inquebrantable, constante, una determinación. Aquí voy. Estaba escuchando en estos días que se cumplían 48 años de esta caída de ese avión famoso en Chile, ahí que aparecen estos muchachos después de 70 días, y estaba hablando este hombre de que si bien Dios les permitió el milagro, dice lo que bueno fue que Dios puso herramienta en sus vidas y puso en su mente una determinación total. O bajamos o morimos. Es una determinación. ¿Qué hago? Una voluntad, una constancia, una voluntad inquebrantable, una determinación. Vamos a buscar el milagro. Y nosotros, hermano querido, aquí tenemos esto, la constancia. Vamos a buscar otro milagro más para nuestras vidas. Dios nos ha dado todo, pero tenemos que esforzarnos. Es una demanda que Dios nos ha dado. A la constancia, o sea, a la determinación que podemos tener, la devoción a Dios, un afecto fraternal a Dios. ¿De quién estamos hablando más en este tiempo? Yo lo vuelvo a decir. No quiero cansarlos con esto, pero lo más probable es que estemos hablando, o se siente, lo siento, lo sentimos, que cualquier almacén, en cualquier lugar donde vamos, es donde se está hablando de la pandemia, se está hablando de la enfermedad, se está hablando de estas cosas, y no se está hablando de lo que deberíamos hablar, de esta devoción a Dios y declarar que en Dios, si nuestra vida está escondida en Cristo, como dije hace un rato, tenemos una nueva vida y Dios decidirá lo que va a hacer con nosotros. Por supuesto, les vuelvo a decir una vez más, cuidémonos, hermanos queridos. Versículo 7. A la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor.
¿A quién debo amar? Y dice la palabra de Dios que debemos amar a los enemigos. Debo amar a mi hermano, debo amar a mi vecino. Si el amor de Dios, si yo digo, y esto lo dice Primera de Juan, versículo duro, si hay en la Biblia, dice, no podés decir que amar a Dios si no amás a tu hermano que estás viendo. No sé si a alguien le está pasando que no puede amar a su hermano. Versículo 8. Porque estas cualidades, ¿cuáles cualidades? Todas estas que decíamos recién. Si estas cualidades sí abundan en ustedes, lo harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. O sea que si tenemos estas cualidades de amar a Dios, de tener virtud, de tener entendimiento, tenemos capacidades para no estar haciendo nada. Hoy casualmente estábamos hablando con mi señora, es como que nos sentimos que estamos sin hacer nada. Si ven, se mandan mensajes, se habla por teléfono, se alienta a uno, se alienta a otro, pero es como que parecería que no estamos haciendo nada, que nos estamos sintiendo improductivos. Que Dios nos llame la atención si es lo que nos está pasando realmente. Ahora bien, en estos tiempos complicados donde parece que todos nos olvidaron, que ya nadie se preocupa por el afligido, por el que está depresivo, etcétera, etcétera, porque también hemos recibido algún mensaje de que parece que ya nos olvidamos. En estos tiempos donde Dios espera que sus hijos muestren dones que Él ya nos ha dado, hay momentos que hasta parece que dudamos de tenerlos. Momentos difíciles, de verdad, porque al no estar congregándonos parecería que estamos solos. Pero no debemos olvidar, hermanos queridos, y esto se lo digo con todo mi corazón, se lo digo con todo corazón, no debemos olvidar que seguimos siendo comunidad y seguimos siendo familia. Seguimos siendo la familia de Cristo, seguimos siendo la comunidad de Cristo, ¿sí? Del 9 al 11, segunda de Pedro, 9-11, está un poquito más pesado. En cambio, el que no las tiene, o sea, que no tiene todas las virtudes, es tan corto de vista que ya ni ve. Y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 10. Por lo tanto, hermanos, les animo, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. No lo elegimos nosotros. ¿De qué manera nos eligió? Dice que con su gloria y su excelencia, y aún por Él mismo, dice en Isaías, en la promesa que hemos estado leyendo, por mí mismo. Dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones. No saquemos pecho y digamos, porque yo dejé de hacer esto y yo dejé de hacer aquello, sino que Dios mismo fue el que nos trajo esta libertad, nos trajo esta liberación. Por tanto, el versículo 10, hermanos queridos, esfuércense más todavía en asegurar el llamamiento de Dios. De corazón se los digo, me animo yo también. Dice, porque Él fue el que nos eligió. Si hacen estas cosas no caerán jamás. Y esta es una promesa. Aquí tenemos otra promesa maravillosa. Si hacen estas cosas no caerán jamás. Y otra promesa, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es para la gloria del Señor. Ahora también, si nos está pasando esto que nos dice el versículo 11, donde muchas veces nos olvidamos o estamos pasando un momento de angustia,
Yo sé que hay mucha gente, ya le voy a decir, porque nos han llamado, nos han hablado o hablan, que están pasando momentos de angustia, como que parecería que Dios hasta no los escucha. Y no estoy criticando, ojo, quiero que se me entienda, por favor. Pero en este tiempo también hay un mensaje de Dios, mensaje del apóstol Juan a la iglesia de la Odisea, que tenemos que mirar muy atentamente. Dice Apocalipsis 3:14 al 16, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Versículo 15, conozco todas tus obras. O sea que Dios conocía las obras de esta iglesia y conoce nuestras obras. Conozcas todas tus obras, no nos podemos esconder de Dios. Él nos está conociendo, nos ha conocido. Más vino Él a nosotros a buscarnos y nos dio todo entendimiento y sabiduría y todo esto para que nosotros lo podamos llevar adelante a predicar el reino que Dios ha establecido aquí en la tierra, su reino. No se olvide que somos mayordomos del reino de Dios aquí en la tierra. Y si no lo hacemos crecer, estamos como bastante complicados. Yo conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. No es que nos haya vomitado, no es que vaya vomitado a esta iglesia, no es que no quiera, estoy por vomitarte de mi boca. Estemos atentos, queridos hermanos. Yo estaba leyendo todos los que somos cristianos, las cosas que hemos recibido de Dios. Maravillosas. Aún Pedro, cuando empieza la carta, dice, se gloriaba porque teníamos la misma fe que él. Tremenda. Y no se ilusione. No crea que es una ilusión. Es lo que Dios ha puesto en nosotros, la fe. Tanto como la que tenía Pedro tiene que estar en nosotros porque es una fe, es un don que Dios puso en nosotros. Entonces no podemos decir, bueno, yo no tengo esa fe. La hemos recibido. Tendremos que desarrollarla posiblemente como todo lo otro que he leído. Pero no nos descuidemos, hermanos, porque Dios está a la puerta y llama, ¿sí? Atenti. Pero damos gracias por esto realmente. Ahora, en este tiempo donde quizás, como decía, estamos un poco desmoralizados, aún con duda o dudando del amor de Dios por tu vida, quizás ya te olvidaste cuál fue el pago que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuál fue el pago por la salvación nuestra? Hoy te digo que te pongas de pie. Hoy te digo, hermano querido, quien esté escuchando, no sé si la estarán viendo o la podrán ver todos, pero quizás algunos puedan escuchar. Hoy te digo que te pongas de pie, te exhorto a que busques de Dios y recuerde que Él te ha prometido que si haríamos estas cosas no caeríamos jamás. Hermano, hay momentos que habremos pasado muy bien, muchos años de felicidad. Yo ya hace más de 30 o 30 años que estoy en la iglesia. Otros quizás hagan menos, otros más. Quizás hubo momentos muy buenos. Hoy no estarán tan buenos. Pero tenemos que, no solo que tenemos, sino que somos el pueblo escogido por Dios. Como dije recién, estamos en el reino de Dios. Nos colocó en su reino, y si bien en algún momento estamos desmoralizados, desalentados, tiene que estar en nosotros todo esto que hemos aprendido. Por eso decía el versículo 9, en cambio el que no tiene estas cosas, que no tiene tan corto de vista que ya ni ve, se olvida de lo que ha sido limpiado. Hermanos queridos, hemos sido limpiados de nuestros pecados. Por lo tanto, esforcémonos para asegurarnos del precioso llamado de Cristo Señor, que nos ha delegado
la predicación aquí en la tierra para su reino, no para hacer nosotros más que nadie, sino la predicación de nosotros para el reino de Cristo, al cual pertenecemos, al cual pertenecemos. Por eso yo me glorío y le doy gracias a Dios porque de verdad es un placer, es un honor realmente poder haber llevado esto adelante, esta predicación, no una predicación, yo lo tomaba y lo miraba para mí y lo releía como un estudio, como para profundizarlo realmente, profundizar en mi corazón estas enseñanzas, y le animo a que profundice usted también esta enseñanza en su corazón desde el versículo 5 en adelante. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? ¿Añadir a qué? Suponga que usted tiene el cimiento y de ahí tiene que empezar a levantar. ¿Qué va a levantar? ¿El reino de Dios o mala onda todo el día? Hermanos queridos, les animo. Habrá dificultades y hay dificultades, sí, pero en Dios somos más que vencedores. Crean esto, crean en sus preciosas promesas, que dice ahí en Isaías, por mí mismo, por Él mismo, por Dios mismo, nos dio esas promesas. Así que, hermanos, espero que esta palabra les sea de aliento. No los quise ni quiero amonestar a nadie, o sea, dar una palabra dura, acá le voy a dar para que tengan, no. Simplemente animarlos, hermanos, Dios es fiel, Él sigue siendo fiel. Por eso, hermanos, esfuércense, decía el versículo 10. ¿Para qué? Esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Ya dije recién, digo otra vez ahora, no fuimos nosotros, fue Dios mismo el que nos escogió con su gloria y excelencia. ¿Para qué? Para que fuéramos excelencia en su reino. Vamos a estar orando, vamos a dar gracias a Dios para que por su maravilloso poder nos bendiga. Y yo clamo, de verdad clamo, la bendición para mis hermanos, para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano y para todo aquel que esté escuchando esta prédica. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te estamos dando la gloria, te estamos dando honra, Dios mío, toda la honra es tuya, es para ti, Señor. Por eso gracias por este momento, gracias por esta palabra. Que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros y siga añadiendo, Señor, en nuestro espíritu todas estas cosas que tú nos has enseñado. Por supuesto que hay muchas más, Dios mío, que podemos agregar para tener total contemplación de tu amor, de tu gracia, de lo que tú eres para nosotros. Poder contemplar, Señor, tu divinidad en nuestras vidas, papá, en momentos de angustias, en estos momentos difíciles, Padre. Yo oro y bendigo a cada uno de mis hermanos. Te doy a ti, Señor, la gloria, el honor y la honra por todo lo que has hecho. Pero también, Dios mío, con toda la autoridad que tú nos das o me has dado, bendigo a mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.